al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice la palabra, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Hoy domingo, en todo el mundo se está celebrando un acontecimiento muy especial, el domingo que muchos le conocen como el Domingo de Ramos. Nosotros los cristianos lo conocemos como la entrada triunfal, ya vimos la enseñanza anteriormente, y también recordemos que en esta entrada triunfal muchas personas le recibieron con ramos y todos gritaban, Hosana, Hosana, el Hijo de David. Amén. Pero también sabemos que esas mismas personas, cuando iba a ser crucificado, le iban a gritar y le iban a decir, crucifíquenlo. Estamos a las últimas semanas en el que Jesucristo va a ser aprehendido, va a ser crucificado por nuestros pecados. Sin embargo, antes de esto, ellos estaban pasando por un momento difícil. Y recordemos que en Marcos, en la enseñanza anterior de Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12, los fariseos pues no quedaron contentos con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que los identificaba plenamente como los labradores malvados, que eso fue la enseñanza del domingo anterior. Y en ese mismo día, en ese mismo lugar, en ese mismo momento, en ese mismo acontecimiento, que ellos no se quedaron a gusto con la enseñanza de Jesús y que les haya dicho labradores malvados, en ese mismo momento y en ese mismo lugar, los enemigos de Jesús cambian inmediatamente su estrategia para buscar algo en el que puedan criticar, juzgar a Jesucristo. Sin embargo, nuevamente nos dice Marcos que en ese mismo momento se forma una coalición, se unen los fariseos y los herodianos para buscar acabar con Jesús. Más adelante vamos a ver quiénes son los fariseos y quiénes son los herodianos. Pero lo que nos causa mucha impresión en este momento es que estos dos no se llevaban bien. Sin embargo, en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, la respuesta de Él fue inmediatamente, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Por eso es el tema, el título de la enseñanza del día de hoy. Y vamos a estudiar y vamos a meditar en esta oportunidad lo que Dios trata de decirnos a nosotros como iglesia también, cuando Él dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Veamos el versículo 13. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Recordemos que mientras Jesús estaba enseñando en el templo, llegaron los fariseos y llegaron los herodianos. A cualquiera le resulta algo sorprendente ver llegar a estos grupos de fariseos y herodianos. Es como si tú conocieras a alguien que de por sí ya te trae corto y luego te das cuenta del otro lado a otra persona también que pues no se lleva bien contigo porque él pues ve todas las cosas de una manera equivocada. Tal vez esta persona dice, bueno, pues yo quiero hundir a este hermano de la iglesia. Y por otra parte el otro dice, pues yo también quiero hundirlo. Oye, ¿y si nos unimos? ¿Y si nos unimos? Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Los fariseos no se llevaban bien con los herodianos. Los fariseos se consideraban estudiosos de la palabra de Dios. Aquellos que decían, yo sé la Biblia de principio a fin.
yo conozco la ley de Moisés. Y por otra parte, los herodianos apoyaban al gobierno de Roma. Apoyaban el gobierno de Roma en ese momento, eran parte de la dinastía de Herodes. Y para muchos fue algo sorprendente, pues ver a estos dos juntos y que se le acercan a Jesús y dicen, pues vamos a hacerle una pregunta, vamos a ver en qué momento va a responder mal y con eso lo vamos a aprender. Pero recordemos que la palabra de Dios nos dice que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Sino solamente Dios. Porque a Jesús nadie lo puede engañar. Por eso él mismo dice, no te engañes a ti mismo. Porque antes de que nosotros digamos la palabra, él ya lo sabe. Cada uno de los planes y de los proyectos que vamos a hacer, antes de que tú le digas en oración, él ya lo sabe. O quizás tú cuando quieras orar no sabes qué decir, pero la palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros. Y esto es lo que estaba sucediendo en este preciso momento. Pero lo curioso es que en este momento ellos no deseaban aprender a Jesús. Ellos no deseaban también recibir esa enseñanza de parte de Jesús. Ellos no tenían el deseo genuino en su corazón de poder decir yo quiero aprender algo de Él, sino que ellos solamente querían ver la respuesta de Jesucristo. Los fariseos y los herodianos no querían aprender de Jesús. Ellos solamente querían acusarle de alguna y otra manera, tenderle una trampa para poder acusar a Jesucristo. Sin embargo, antes de presentar esta pregunta, hicieron varias afirmaciones acerca de la forma de enseñar que Jesús tenía. Por eso dice el versículo 14, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Algo curioso, a mí me intriga esta parte porque ellos le están diciendo, sabemos que eres hombre veraz. Es decir, los fariseos y los herodianos le conocían como un maestro que enseñaba el camino de Dios con verdad. Y muchos nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y si sabían en ese momento que Jesús es Dios? ¿Por qué le hacen tantas preguntas? ¿Por qué trata de buscarle, como decimos coloquialmente por aquí, por qué tratan de buscarle 5 patas al gato cuando solamente tiene 4? Ellos ya sabían. Sin embargo, nadie podía acusar al Señor de mentiroso. Nadie puede acusar a nuestro Señor Jesucristo de un engañador o de un estafador, porque claramente lo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es el único verdadero, como lo enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 4, cuando dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque si Dios prometió, ¿qué creen? Lo va a cumplir. Pero nosotros, por eso dice, y todo hombre mentiroso, porque cuando estamos pasando por una situación difícil y ya no vemos la salida y cada día nos va de mal a peor, es en ese momento cuando nos acordamos que existe un Dios, que existe Dios. Cuando todo va bien, nos olvidamos. Cuando hemos sido prosperados económicamente, nos duele. Cuando todo va bien en el matrimonio, no, pues a mí me va bien y pues ahí luego los alcanzo. Gracias, hermano, por la invitación, luego voy. Cuando tenga chance, cuando tenga tiempo. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Pero cuando algo sucede y está mal y va de mal a peor, es cuando nos acordamos que tenemos a Dios. Y muchas veces recurrimos ahí. Pero Dios promete. Y en su palabra,
en la Biblia hay muchas promesas de Dios. Él dijo, y yo iré delante de ti como poderoso gigante. ¿Y qué creen? Lo hace. Y Él prometió y dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. ¿Y qué creen? Ahí está. Y Él dijo entonces que a todos los que le aman, todas las cosas que suceden, le ayudan a bien. Todas las cosas, sean buenas, sean malas, le ayudan a bien. Es decir, todo el sufrimiento que estás pasando en este momento te ayuda a bien. Hay un propósito para eso. Y es en ese momento difícil cuando nos acordamos que existe Dios. Y venimos a su casa o en la casa o donde quiera que estemos, le lloramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, ya no soporto esta situación. Señor, mi matrimonio está a punto de ser destruido. Señor, mis hijos están en rebeldía. Señor, ayúdame. Ahí es cuando nos acordamos que existe Dios. Pero como en ese momento le estamos clamando a Dios con sinceridad en el corazón, ¿qué creen? Él se apiada de nosotros y nos saca de esa situación. Pero le decimos, Señor, ayúdame. Y te prometo, Señor, y te prometo que si me sacas de esta enfermedad, yo te sirvo, Señor. Señor, si tú me das un buen trabajo, te prometo serte fiel en mis aportaciones. Señor, si tú restauras mi matrimonio, nos vamos a levantar y le vamos a echar ganas en tu camino. Señor, si tú, y si tú, y si tú. Y por eso dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando a Dios hagas una promesa, no tardes en cumplirla. Y esa parte es como una aguja para mí, que me pega cada vez que me acuerdo. Cuando paso mis momentos difíciles y me acuerdo que un día en este lugar le dije a Dios, Señor, los doctores a mí me han dicho que yo no voy a poder caminar bien. Señor, los doctores me dijeron que todo el tiempo voy a vivir con una sonda. Señor, los doctores me han dicho esto. Señor, y los doctores me han dicho lo otro. Yo recuerdo ese día que le dije, Señor, solamente hágase tu voluntad. Si tú me libras de esto, yo te voy a servir. Y cuando paso el proceso, cuando paso el desierto, le digo a Dios, ayúdame, porque un día yo te prometí algo y quiero cumplir esa promesa. Eso es la convicción, eso es la certeza que tú y yo debemos de tener en Jesucristo. Por eso aquí en Marcos Jesús mismo declara que Él no buscaba su propia gloria, sino la de su Padre. Juan capítulo 8, versículo 50 dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y entonces en este momento los fariseos y los herodianos le dicen, maestro, sabemos que eres un hombre que dice la verdad y que no te cuidas de nadie. Sabían también, estas personas sabían que Jesucristo no se dejaba sobornar por nadie. Él era fiel a Dios en su enseñanza. El Señor le encomendó y por eso dice la palabra de Dios que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra y con su ejemplo de vida nos enseñó qué debe de hacer un cristiano, un hijo de Dios, cuando está en persecución, cuando está en problemas, cuando está en el proceso del desierto. Él es el ejemplo de vida para nosotros. Por lo tanto, Jesucristo, cuando predicó el evangelio, Él nunca entró a las sinagogas, Él nunca entró y dijo, híjole, y si les va a doler y si les va a caer mal lo que les voy a predicar, mejor les voy a hablar solo de prosperidad y les voy a motivar y les voy a decir esto. Jesús nunca acomodó su mensaje para agradarle a la gente. Jesús predicó el evangelio tal y como es. ¿Por qué? Porque Cristo no necesita adularte. Él, como decimos coloquialmente, Jesucristo no necesita dorarte la píldora para que tú estés bien con Él o para que te agrade Él. Porque Él es el maestro divino. Él es veraz, Él es justo. Él te dice a ti lo que es correcto para tu vida. Porque Jesús mismo dijo en su palabra, yo no tengo de pensamientos de mal para ustedes, sino pensamientos de bien.
¿Ustedes creen que Jesucristo quiere ver a un matrimonio destruido? No. ¿Ustedes creen que Jesucristo quiere que sus hijos se echen a perder en el mundo? Tampoco. Por eso Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él sabe lo que tú necesitas. Por eso es que Él te da la palabra tal y como es, porque Él es justo y verdadero. Él te dice lo que es correcto, lo que es agradable para ti, lo que es verdadero, para que tú puedas meditar solamente en su palabra. Pero no solamente recibir y llenarme de la palabra, del estudio, discipulados, instituto bíblico, teología, escatología. No se trata solamente de eso. Tampoco te estoy diciendo que no estudies los discipulados. Tampoco te estoy diciendo que no estudies el instituto bíblico. Es bueno llenarte del conocimiento de la palabra de Dios, pero el Señor nos enseña y nos dice que Él no quiere oidores, Él quiere hacedores de su palabra. Él no quiere que te llenes del conocimiento, porque he escuchado a muchos que dicen, no, orgullosamente lo dicen: yo he leído la Biblia 10 veces de principio a fin, e incluso lo sé de memoria. Pero ¿qué estás haciendo con todo lo que ya conoces de la palabra de Dios? El Señor dijo: ve y ayuda a los necesitados. Hay enfermos, visítalos. Hay viudas, ve y llévales algo. Porque ¿quién lo va a hacer? Nosotros. Si el Señor lo dijo y dijo: están las viudas, ve. Hay familias que están pasando el proceso, ora por ellos. ¿Y quiénes van a ir? Nosotros. ¿Y quiénes van a predicar el evangelio? Nosotros. Por eso el Señor dijo: vayan y hagan discípulos. Hay un grupo de misiones, hay mucha gente que se está perdiendo, necesitan conocer la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿En quién vamos a pensar? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es justo, es verdadero, Él es honesto. No hay nadie como Él. Ya aprendimos los atributos de Dios. Él es poderoso, es omnisciente, es omnipresente. Ya lo estudiamos. Y como ya lo estudiamos, entonces ya sabemos que cuando pasamos alguna situación difícil, la palabra de Dios, Jesucristo, lo busco en oración, Él me va a sanar, Él me va a sacar de ese proceso. Estoy en el desierto, Él me va a ayudar. Porque dice la palabra de Dios: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si Él lo dijo, es porque nada me va a faltar. Si Él lo dijo, nada te va a faltar. Y luego siguen diciendo los fariseos y los herodianos: porque no miras la apariencia de los hombres. Es algo sarcástico todo esto. Antes de hacerle la pregunta, no sé si a mí me ha pasado que cuando a veces quiero pedir algo y llego y a veces cuento una historia relacionada a lo que quiero decir, y ya le dije un montón de cosas y voy directo al punto. A mí me ha pasado muchas veces. Y eso es lo que estaban haciendo estas personas en este momento, los fariseos y los herodianos. Y luego dicen: porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Siempre enseñaba lo mismo. Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios, sin importarle con quién hablaba. Jesucristo no hacía acepción de personas. Él no decía: es que estos son adinerados y entonces voy a ir para ver si se mochan. Es que estos pues son pobres. No, estos no. No les prediques. Que me invitaron. No, a ellos no, porque chales, mira dónde viven. A ellos sí, porque viven en una mansión. Jesús no era así. Él no hacía acepción de personas. Y cuando lo mandaban a predicar, Él iba y predicaba. Él le hablaba a cualquiera.
¿Por qué? Porque son su creación, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Jesucristo era el mismo trato un pobre que un rico, un sabio que un ignorante, un amo o un esclavo. Para Jesús era lo mismo. Para Jesús es lo mismo. Tal vez tú puedes decir, pero es que yo creo que Jesús no me ama. Jesús te ama. Independientemente de todo lo que te han dicho las demás personas, que tú eres esto, que tú eres lo otro, y que todos te aborrecen en el mundo, acuérdate que Jesús te ama tal y como eres. Tal y como eres, Jesús te ama y te va a seguir amando. Solamente Él quiere que tú te arrepientas de lo que estás haciendo. Tal y como eres. Tú y yo no merecemos estar aquí, pero por el amor y la misericordia de Jesucristo estamos aquí. Y hoy estás aquí y dices, bueno, Señor, pero la verdad no merezco estar aquí, Señor, en tu casa. Pero aún así, con lazos, con cuerdas de amor, Él te llama. Porque Él te ama. Porque Él quiere enderezar los caminos torcidos en tu vida. Porque Él quiere restaurar tu matrimonio, si tú lo permites. Solamente de esa manera. Recordemos que estos cuates estaban pero bien cautelosos, esperando el momento para que puedan buscarle algo a Jesús. Y no sé si les ha pasado que de repente y tienes a personas que un día te conocen tu pasado, y cuando estabas lejos de Cristo, tu matrimonio era un caos, tus hijos también, peor tú. ¿Y qué decía tu familia o tus vecinos? Ay, es que tú nunca cambias, tú eres así, tú eres lo otro, es que necesitas levantarte, necesitas cambiar, necesitas hacer esto, necesitas esforzarte. ¿Conoces a Cristo? Nueva criatura. Cambio mi forma de hablar, cambio mi actitud. Cristo empieza a transformar mi vida. Cristo me empieza a prosperar en todo, así como prospere tu alma, dice la palabra de Dios. Y esas mismas personas que un día te dijeron, es que tú necesitas cambiar, ahora están ahí. Ay, míralo, ya tiene moto, ya tiene carro. Mira cómo se viste. Mira ahorita. Y son los que empiezan a echarte tierra. Eso estaba pasando en ese momento. Y Jesús sabía cuáles eran las intenciones de estas personas cuando le empezaron a decir. Lo estaban lisonjeando y diciendo palabras bonitas, y Jesús decía, yo ya sé a dónde vas, yo sé cuál es tu tirada. Jesús ya lo sabía. Luego le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Imagínense, ya le dijeron un montón de cosas. Hicieron una introducción a su pregunta. Y ahora sí. No sé si les ha pasado con sus hijos que para pedirte algo, ay papito chulo, te amo, te quiero, que no sé qué, y después de un ratito, ¿me puedes comprar una sabrita? Pero primero te dijeron un montón de cosas solo para pedirte una sabrita. Estaba sucediendo lo mismo. Le dijeron un montón de cosas para hacerle esa pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Después de esa introducción hicieron la pregunta. Sin embargo, esta pregunta lo habían hecho con astucia para poder ponerle a Jesucristo entre la espada y la pared. Y es que a veces mi cerebrito, como dice el pastor, a veces hace cortocircuito, porque yo digo, ay, estos cuates, si ya saben que es Dios y todavía le formulan una pregunta que saben que Jesucristo los va a responder. Y dice, y ellos lo hicieron por lo siguiente: si Jesucristo aceptaba pagar el impuesto, si Jesucristo iba a decir sí, hay que darle a César, si le iba a decir sí,
inmediatamente sería acusado de antipatriota y llevar a todos a la sujeción de Roma. Pero si se hubiera negado también a pagar el impuesto, también lo iban a acusar y lo iban a llevar ante el gobernador romano, que en ese tiempo era el Poncio Pilato, y le iban a acusar y le iban a decir: oye, pues este Jesús le anda diciendo a todos que no deben de pagar el tributo, que no deben de pagar el impuesto, que se está rebelando contra la autoridad romana. Y le querían buscar por todos lados. Y hoy en día muchos creyentes se siguen haciendo la misma pregunta: ¿es justo pagar mi impuesto? ¿Es justo pagar ese dinero que he ganado con tanto esfuerzo a un gobierno corrupto, a un gobierno que tal vez no le sabe dar buen uso? Todavía nos seguimos haciendo esta pregunta. Y vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña acerca de esta pregunta. Dice el versículo 15: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo. Él conoce lo que hay en nuestros pensamientos, nuestro corazón. Él ya lo conoce, porque es Dios. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. El Señor se dio cuenta de ese dilema en el que querían meterlo. Por eso él les dio la pregunta y les dijo: ok, está bien. ¿Quiere que les responda esa pregunta? Dame una moneda. Dame una moneda y con evidencia yo te digo algo. Versículo 16. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Sabían la moneda. Lo que Jesús trataba en ese momento es que ellos se pudieran dar cuenta de que en ese momento, en el momento en el que ellos recibían la moneda de Roma, la moneda romana, estaban aceptando también la autoridad del emperador, quien era el que garantizaba su valor y exigía el impuesto. Por eso les dijo: oye, ¿ustedes saben? Sí, bueno, pues entonces ustedes lo aceptaron. Es como cuando vas de compras. Israel nos estaba compartiendo el jueves, cuando eres un comprador compulsivo, vas y dices: no, hoy nada más vamos a ir a probarnos las ropas. Hoy nos vamos de shopping, pero no compramos nada, solo vamos a probar cómo nos vemos. Me tomo una foto. Y luego se te acerca la persona que está ahí y te dice: ¿desea tramitar su tarjeta de crédito? Con esta puedes sacar ropa e incluso puedes llevarte a 2,000 pesos de ropas en este momento y no pagas. No das pago inicial. ¡Ay, qué bonito! Pues órale. Y luego ya no lo vas a poder pagar. Pero tú mismo dices: sí, yo dije que sí a la tarjeta de crédito. Y yo sé que ahora eso me trae presionado. Incluso eso me ha llevado a tener problemas en la familia, porque se me acumulan las deudas. Pero lo hicieron conscientemente. Por eso Jesús le dijo: ¿ya vieron lo que dice aquí? Sí. Pues entonces, paguen los impuestos. ¿Por qué? Porque en una cara de esa moneda decía: Tiberio, César, hijo del divino Augusto. Y en la otra cara decía: Máximo Pontífice. O sea, le estaba diciendo que en esa moneda yo soy la máxima autoridad, así que no se quejen. 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Después de todo, Jesús contestó su pregunta con una frase que ha llegado a ser conocido en el mundo entero. Ellos querían una respuesta de: ¿hay que pagarle a César, sí o no? Eso esperaban ellos. Solo dinos sí o no. ¿Les ha pasado a ustedes también en la casa? De que llega el hijo: oye, papá, yo quiero algo, pero dime sí o no. Pero no sé qué me vas a pedir.
Ándale, dime sí o no. No, primero dime qué quieres y te digo si sí o no. Ellos estaban esperando esa respuesta, que Jesús le dijera, sí tengo que pagar impuesto o no tengo que pagar impuesto. Sin embargo, la respuesta de Jesús en ese momento, la respuesta de Jesús lo hizo de una manera que a ellos los obligaba a pensar. Aquí aprendemos que Jesucristo mismo no está llamando a sus seguidores a dar pasos políticos para poder derrocar a ese gobierno que en ese momento era el César. Él no estaba incitando a la población en ese momento. Él solamente quería enseñarlos a sujetarse a la autoridad. Veamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, acerca del por qué es importante sujetarnos y qué debemos de hacer con esa sujeción ante las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, ¿quién ha establecido las autoridades? Dios. ¿Quién puso a tu líder? Dios. Entonces, te aguantas. Tenemos el gobierno que tenemos el presidente que tenemos, y es como es, porque los ciudadanos son así. Porque ay, es que este gobierno es corrupto. Ah, sí, pero cuando llegan las despensas, tú dices, ay, sí te doy mi credencial, pero dame 2 bolsitas de despensa. Me decía una persona el otro día, ay, es que los del tránsito son corruptos y piden mochada. 2 meses después yo iba de copiloto con él. ¡Sas! Que lo para el tránsito. Híjole. Me decía, oye, camarada, hazme el paro, préstame 500 varos. Y le digo, ¿para qué? No, ya me cayó la voladora. ¿Y qué tiene? El tránsito. Y si le acerca el tránsito y le dice, hey, comandante, vamos a arreglarnos aquí, no me ponga la multa. Y que le suelta los 500 pesos. Y traía los 500. Pero él quería más por si el tránsito le dijera, oye, pues dame más. Y arranca el carro y seguimos. Y dice, ay, qué alivio, qué bueno que no me quitaron la placa, porque si no, no sé qué le iba a decir a mi patrón y no sé qué. Y le dije, mira, los del tránsito piden mochadas por causa de la sociedad, porque no quieren estar en regla. Por eso dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están puestos para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario hacerles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En otras palabras, no se ponga de contestón cuando su pastor le llame la atención. Así de simple. Y si su líder lo manda a lavar los baños, diga amén. Y si le toca hacer la limpieza en la iglesia, diga amén. Ay, es que solo a mí me ponen como si no hubieran otras personas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y todo lo que hagamos,
sea de palabras o de obras. ¿Qué dice? Más fuerte. ¿Qué dice? Para la gloria de Dios, no es para agradar a tu líder. Y cuando venimos y servimos, tampoco es para agradar al pastor. Y cuando nos toque predicar, pues vamos a preparar una buena enseñanza. Pero no se trata de hacer un buen bosquejo solamente. Voy a preparar mi corazón en ayuno y oración y decirle: Señor, me toca predicar a tu iglesia, úsame, quiero ser instrumento para ti. Porque Hugo no quiere hablar aquí. Porque Hugo se conoce a sí mismo como es. Porque Hugo conoce lo que hay aquí y aquí. Pero Dios en su misericordia nos usa. No porque seamos perfectos, porque anhelamos conocer cada día al Señor. Como dice la alabanza, he probado y quiero más. Yo voy a predicar y necesito predicar y darle a la iglesia un alimento bueno. Eso me lleva a mí a una responsabilidad mayor de prepararme y clamarle al Señor. Porque algún día yo daré cuentas ante Dios de lo que les estoy diciendo hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es decir, que si nosotros debemos de respetar a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Y no debemos de tenerle miedo si nosotros estamos bien. No te debe de tener miedo cuando te para un tránsito si tú estás bien. No te debe de tener miedo cuando te llega inspección del ayuntamiento a tu empresa si todos tus papeles están en regla. ¿Por qué vas a temer? Y si tú eres hijo, no tienes por qué tenerle miedo a tu papá cuando estás en obediencia. Y si tú eres servidor, tampoco te tiene que tener miedo cuando seas reprendido por tu líder, si sabes que lo estás haciendo bien. Porque el Señor nos invita a esto y nos exhorta. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios ha puesto a las autoridades en esta tierra. Los cristianos somos llamados a clamarle a Dios por nuestras autoridades. Eso es nuestra responsabilidad como cristianos. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27 dice: aquí les están enseñando a la sujeción a los gobernantes, en el que implica también el pago de los impuestos. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Dice: sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Volvemos a lo que estamos estudiando de Marcos capítulo 12, en el versículo 13 al 17. La pregunta en cuestión que está en este momento es que si Jesús pagaría, y la respuesta, en otras palabras, le dijo que sí.
Sí, porque Él sabe y nos enseñó mientras estuvo en esta tierra, estar también sujeto a las autoridades en esta tierra. Por lo tanto, a nosotros, ¿a qué nos lleva a nosotros esa enseñanza? A ser leales a Cristo. Y para ser leales a Cristo, para serle fiel a Cristo, el Señor ha dicho, en el mundo serás vituperado. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. A ver ¿quién no ha sido rechazado incluso por su misma familia desde que se convirtió? Tus vecinos, tus hermanos, todos tus parientes. Los que un día dijeron, oye, enderézate, son los que ahora también están hablando mal de ti. ¿Quién no ha recibido groserías solo por servir a Cristo? ¿Quién no ha sido rechazado por su familia solo por seguir a Cristo? Los jóvenes estudiantes. Ay, es que tú, mira cómo te vistes. Ay, es que tú ni te involucras con nosotros. También han sido rechazados por sus compañeros. Lucas capítulo 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa ¿de qué? Por causa de mi nombre. Es decir, por causa del evangelio de Jesucristo, nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos. La pregunta para ti en esta mañana: ¿a quién le vas a dar el gusto? ¿A ellos o al Todopoderoso? ¿Con quién quieres quedarte bien? ¿Con ellos o con aquel que un día dio su vida por ti? Aquel que un día te vio en ese lodo y dijo: ay, esta oveja, tantas gallas, tantas llagas que tiene en el cuerpo, y nadie quiere acercarse a él, pero yo sí lo voy a hacer. Él te vio ahí en el mundo, metió sus manos, te sacó, te limpió y eres una joya preciosa delante de él. Cuando un día te dijeron tú no sirves para nada, ¿qué creen? Para Dios vales mucho. La gente puede no tomarte un valor. Para Dios eres importante. Para Dios vales mucho más allá de lo que la gente piensa, porque Él sí sabe el precio que tú tienes. Y el precio que tú tienes lo pagó, ¿dónde? Lo pagó en la cruz del Calvario. Sin embargo, Hechos capítulo 5, versículo 29 también nos enseña a nosotros y nos confirma que es necesario que tú y yo como cristianos nos sujetemos a las autoridades. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si yo voy a tener esa actitud y voy a estar en esa posición de obedecer a mi líder, de obedecer a mi pastor, de obedecer a las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra, ¿qué tengo que hacer yo? Estar bien delante de Dios. Y si yo estoy bien delante de Dios, mi actitud va a ser como la de Cristo. Mi actitud va a ser como la de Cristo. Y si mi actitud es como el de Cristo, entonces yo voy a ser obediente, voy a sujetarme a mi autoridad. Si el líder dice, oye, vamos a venir al ensayo a las 8 de la mañana, ay, pero es que es muy temprano, di amén. ¿Por qué no lo haces para tu líder, lo haces para Dios? Ay, hermano, es que es el único día que puedo levantarme un poco tarde. ¿Y qué importa? Aquí en esta tierra es nuestra preparación, porque arriba vamos a estar alabando y glorificando a Dios todo el tiempo.
Obedece a tu líder. Porque a la rebeldía no le agrada a Dios. La rebeldía no le agrada a Dios. Sé obediente a tus padres, a tus líderes, a tus pastores, a tus profesores, a cualquiera que sea la autoridad. Es importante que tú obedezcas a Dios. Y si tú estás bien delante de Dios, vas a poder obedecer a todos los demás. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes y obligaciones hacia Dios? Y con esto voy a terminar. Con esta pregunta: ¿qué es de Dios? ¿Todo? ¿Y qué es todo? Como dice el pastor siempre esa pregunta. Pues es todo. Es decir, todo lo que tú eres ahora es gracias ¿a quién? A Dios. La familia que tú tienes es gracias ¿a quién? Los hijos que tienes, gracias a Dios. Están a tu lado, gracias a Dios. Tienes a tus padres vivos, gracias a Dios. Tienes a tu esposa viva, gracias a Dios. Tienes un trabajo, gracias a Él. Estás pasando un proceso, gracias a Dios. Porque humanamente no entendemos por qué. Pero Dios en su misericordia algo grande está haciendo. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él. Todo lo que somos y lo que tenemos es de Él. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, hermano, Dios te ama. ¿Me escuchó? Dios te ama y te ama mucho. Cuando vayas a la playa y puedas contar todas las arenas del mar, pues de ese tamaño es el amor de Dios. De ese tamaño es el amor de Dios. ¿Cómo puede el hombre pagar a Dios lo que es suyo? No podemos. Porque Él pagó por nosotros a precio de sangre. Y la Biblia dice que tenemos que buscar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y aún así, nunca llegaremos, nunca podremos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque es la orden de Dios. Y tú y yo debemos de reconocer que Dios es la autoridad suprema. Y en consecuencia de esto debemos de respetar y sujetarnos a nuestras autoridades puestas por Dios. Yo te invito en esta mañana para que medites en las siguientes preguntas que te voy a hacer. Y con esta quiero que te pongas de pie. Hasta esta etapa de tu vida, como esposo, como esposa, como hijo, como servidor, ¿lo estás haciendo tal como Dios manda? Como papá, ¿estás instruyendo a tus hijos en amor como Dios manda? Como esposo y como sacerdote de la casa, ¿estás amando a tu esposa, como dice la palabra, como vaso frágil? Como esposo y como sacerdote de la casa, ¿estás amando a tu esposa como Jesucristo amó a la iglesia y lo sigue amando? ¿O qué está pasando? ¿O quieres darle las perlas que Dios te ha dado a los cerdos? ¿O todos los años de sacrificio que has tenido con tu esposa y tus hijos y todo lo que has logrado, lo quieres tirar a la basura
por algo que no vale la pena? Para los que estuvimos en la cena de matrimonio, aprendimos una lección. ¿Lo estás haciendo tal como Dios manda? ¿O estás actuando en rebelión contra Dios? O tú dices, no, Señor, yo quiero hacerlo a mi manera. Yo no me sujeto a ser líder. Yo no pago mis impuestos. No, si Él quiere que ame a su esposa, yo lo hago a mi manera. ¿Lo estás haciendo como Dios manda o estás actuando en rebelión contra Dios? ¿O estás fingiendo que amas a tu cónyuge? ¿O estás fingiendo que estás sirviendo en el ministerio en el que Dios te ha asignado? ¿O estás fingiendo delante de tu pastor diciendo que yo voy camino por el buen camino? ¿O estás fingiendo delante de tus padres ser un buen hijo? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y la enseñanza de hoy es invitarnos a todos a darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Al César lo que es del César, y vamos a ubicarlo en el tiempo del trabajo, que sea el tiempo del trabajo. Pero el tiempo de mi familia nadie me lo puede quitar. El tiempo del trabajo es tiempo del trabajo. Pero los días que están asignados para venir a la casa de Dios, no lo puedo reemplazar por nada. Porque hay que darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestra vida. El mejor servicio. Y que no te importe si el otro hermano de al lado no quiera servir. Hazlo, no lo haces para el hombre, lo haces para Dios. Ay, es que mis padres son muy chocantes. Ámalos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te ama con todos los berrinches que has hecho. Ay, es que mi esposa no me entiende. Yo me esfuerzo y hago esto. Cristo te ama a pesar de ti. A pesar de ser un gritón, un insoportable en la casa también. Cuando crees que nadie te ama, recuerda que Cristo te ama y que para Cristo eres muy valioso. En las próximas enseñanzas, hoy es la entrega triunfal de Jesucristo en todo el mundo. En los próximos días van a aprender a Jesús y va a ser crucificado en una cruz. ¿Por qué? Por ti y por mí. Tú eres una joya tan preciada para Él. Por eso hay que darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y lo vamos a hacer mucho mejor. ¿Te acuerdas cuáles fueron las promesas que tú hiciste al principio de este año con Dios? ¿Lo recuerdas? ¿Qué le dijiste a Dios? Señor, este año me voy a esforzar más que del año pasado. Señor, este año le voy a echar ganas en el ministerio mejor que el año pasado. Pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿O el fuego que había en ti se está apagando? Y si se está apagando, es porque el pecado que está en ti te está llevando a ser como el agua en un estanque que no fluye.
Pero no puedes seguir así. Necesita haber un cambio en tu vida. Medita en todo lo que tienes ahora. Tienes a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Lucha por ellos. Hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios le voy a entregar mi mejor servicio, mi mejor enseñanza. A Dios le voy a entregar a la familia que Dios me ha dado y decirle: Señor, aquí está esta familia que tú me entregaste. Entregarle a Dios lo mejor de nuestra vida. Pero es necesario que le digas a Él. Si hay algo que te está estorbando en tu corazón, es tiempo de que le digas a Él. Porque si no le dices, eso va a empezar a carcomer todo lo que hay en tu interior. Y vas a aparentar estar bien. Pero cuando pases por el desierto, no lo vas a superar. Porque el pecado que está en ti te va a acusar. Y no vas a tener la fuerza y el valor para clamarle a Dios. Y en esta mañana Él te está invitando a que le digas: Señor, me arrepiento, Señor. Dile al Señor en esta mañana, cierra tus ojos, que no